Buenos días, tardes o noches, allí donde estéis, buenas. Hoy tenemos un programa muy interesante, es la segunda parte de Cátaros, Historia y Mitos. Pero hoy se titula de forma diferente, Bugarat, la montaña mágica. Y para ello tenemos a nuestros invitados maravillosos, que es Jaume Cluet y Josep Cózar. Como siempre, recordad, comunicar, compartir este vídeo para que llegue lejos y así podamos tener mucha más información. Bueno, aquí tenemos a Jaume. Buenas noches, Jaume. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Otra vez, la segunda parte de esta historia maravillosa que son los cátaros, que Jaume nos viene con noticias nuevas porque ¿existieron? ¿No existieron? ¿Qué es lo que pasó en ese lugar, esa magia y ese pueblo? Contarme, chicos, que estoy aquí para oíros y escucharos. Vale. Jaume, ¿tú o yo? Venga, empieza hoy, Josep, tú. Venga, empiezas tú. Josep. Bueno, pues ya que estamos hablando de este lugar tan emblemático, que vamos a hablar del antiguo Racés, el antiguo condado, y en la actualidad, pues, un distrito llamado Aut, ¿vale? Pues bueno, este lugar y este antiguo espacio ocupado por los visigodos, ¿vale? Pues tiene ahí muchísima historia y muchísimas cosas y muchas pruebas, ¿no? Y es interesante cuando Gelabert de Castres crea la iglesia cátara del Rasés. Y hay un detalle que me llegó a información, y es que Gelabert de Castres llegó a estar en el castillo de Bezú. Bezú es un castillo templario que estaba conectado con la encomienda templaria de Masdeu, de Perpiñán. Y la encomienda templaria de Perpiñán estaba muy conectada con las encomiendas de lo que es la zona del Empordà, Sant Llorenç de les Arenas, más abajo en la selva, donde estaban los caballeros de Bedós, que también estaban vinculados a la Orden del Temple, en algunas ocasiones a través de tratados, y ciertas estrategias de la época, quizás como pasa mucho en Francia, ¿no? Las traducciones nos llevan a equivocaciones. Y posiblemente un documento que llegué a ver era que el condado de Foix, tenía contactos con estos caballeros de Bedós de la selva. Lo que pasa es que la traducción del francés ponen Bedous, pero claro, cuesta mucho, porque bueno, de esta manera con las traducciones, al borrarse del mapa la lengua occitana, pues no podemos comprobarlo. Ajá. Y bueno, empezamos por ahí. Y adelante, Jaume. Venga, Jaume. Vale, bueno, ya lo que nos comentas de la posible estancia de Gelabert de Castres, uno de los últimos grandes prefectos del catarismo en el castillo de Le Bézu, del cual hoy no quedan prácticamente rastros, 4 piedras, pero es que nada, prácticamente nada. Es muy curioso porque está enfocado delante mismo
de la montaña mágica del Bugarak. Nosotros le llamamos Bugarak, en Occitania o sobre todo en francés es conocido con el nombre de Bugarach, así. Entonces esta montaña del Bugarak, que es lo que vamos a pronunciar nosotros, contiene muchas leyendas y muchas historias y muchas tradiciones muy, muy curiosas. Empezaremos, si acaso, por esta tan curiosa que a finales del año 2012, ya para entrar en el 2013, en el mes de diciembre, pues pasó una hecatombe mundial, ya que infinidad de medios de comunicación europeos se fueron al pueblecito del Bugarak, porque había un dicho, algunos dicen que no sabe quién lanzó este mensaje, que en diciembre, a finales del 2012, en la montaña del Bugarak se presentarían unos ovnis y con esto se declararía el final de nuestro mundo. Algunos piensan, yo creo que quien lanzó este mensaje, porque la mayoría no lo saben, fue una esoterista norteamericana que vivió los últimos años allí en el departamento de Lode, cerca de Quillan-Limus, que fue la famosa Elizabeth Van Buren. Era sobrina de uno de los presidentes de Estados Unidos. Creo que ella estaba, si no metida en la masonería, estaba por ahí, y decía que según las tradiciones mayas, pues en el 2012 se acabaría nuestro mundo y que precisamente allí en el Bugarak ocurriría una hecatombe y quien estuviese allí en el Bugarak se podría salvar gracias a la visita de estos ovnis. Evidentemente, estamos en el 2025 y no pasó nada, ¿no? A ver, ¿qué comentamos sobre esto, Josep? Pues bueno, mira, te voy a comentar una cosa y una sincronicidad de que antes cuando habíamos hablado de que había estado a mediados de agosto, pues bueno, nosotros fue una decisión de última hora porque teníamos que ir a otro lugar y por una confusión de fechas y mal entendimiento, pues bueno, digo, bueno, este fin de semana no nos vamos a quedar aquí. Digo, pues ¿dónde nos vamos? Vamos a la zona de Rennes, Le Château. Bueno, hacemos una reserva, ¡pum! Y bueno, pues nos sale una casa rural, Les Levadou. Les Levadou era la casa de residencia de Elizabeth Van Buren. Ah, qué bien. Mira por dónde. Esto, ¿Vale? Ella me parece que vivía en el pueblecito de Luc-sur-Ode, ¿no? ¿Luc era? No lo sé, pero esta propiedad está en el término de Rennes-le-Château, Sí, muy está ahí cerca cerca. Sí. del camino de la cueva de María Magdalena, ¿cómo se llama esta cueva? Que no me acuerdo ahora. Le Fournet, ¿vale? Que esta cueva era un antiguo horno de cocción de tochos y todo, que bueno, que pilló mucha fama porque, bueno, Elizabeth Van Buren estaba en la nueva era una persona muy, muy especial. De la New Age, sí, para centrar un poco a los oyentes, y cuando estamos hablando del Bugarak, claro, es que no podemos desconectarlo del gran misterio de Rennes-le-Château. Adelante, adelante. Y bueno, pues esta persona tenía esta ubicación en Le Vadou, y yo pues he sabido mucho de Elizabeth Van Buren gracias a Guillermo Cazenave, que ha participado en nuestros programas y al cual conozco, y me ha dado muchas informaciones que, bueno, quizás son muy fuertes que por aquí no se puedan comentar, ¿no? Era es que muy puedan... amigo. Sí, es cierto que era muy amigo de Elizabeth, el Cazenave. Era, bueno, mientras vivió ella, claro. Sí, y bueno, y lo más curioso es que Elizabeth Van Buren lo contrató para intentar abrir una puerta dimensional a través de la música. Y bueno, Guillermo pues se quedó un poquito parado, ¿no? Pero era curioso porque en Le Vadou, pues allí se juntaban muchas personas en aquella época
Elisabeth Van Buren era una persona que le gustaba juntar a muchísimas personas y también llegó a juntar, pues bueno, no sé si llegasteis a conocer a aquella persona que hablaba mucho del catarismo en los programas de Andreas Faber-Kaiser en Sintonía Alfa, que era Agustí Andreu, no sé si Sí, Agustín Andreu, sí. lo Sí, sí. conocéis. Pues Sí, lo bueno, había oído, sí. esta persona, pues bueno, era una persona que hablaba mucho del catarismo y ayudó mucho a que se entendiera aquí en Cataluña, ¿no? Y yo me incluyo, ¿no? Pero bueno, Agustí Andreu primero había pasado por Rennes-le-Château y en los programas decía de que ya no le gustaba Rennes-le-Château, que ya era otra historia, pero es que hubo un problema. Es que Agustí Andreu navegaba por unas olas contrarias a lo que se hablaba. Y allí en Lavadú hubo una historia, ¿vale? Esto me lo contó Guillermo Cazenave, porque yo le formulé una pregunta. Digo, si era tan amigo de Elisabeth Van Buren, ¿cómo que ya no volvió? Y después se fue a la zona del Sabartés. Pues bueno, una noche, pues bueno, estaban allí en estas fiestas que da Elisabeth Van Buren, y bueno, y quizás alguno se pasó de copas de más. Y Agustí Andreu, pues bueno, era una persona que trabajaba en negocios de la noche. Vamos a hablar de lugares de carretera Vale. y demás. Y no tuvo otra cosa que sacar un arma. Pero Elisabeth Van Buren tiene las espaldas bien cubiertas. Y pues las personas de seguridad desmontaron la historia y le dijeron que no volviera más. Lo que pasó más adentro, pero bueno, es un lugar muy emblemático Si y, si me y permitís, sí, dime. la historia tátara y la gente que habla, ahora estás hablando de esa parte oscura de las historias. Pero es verdad, es que está igual que hay mucha luz, hay mucha oscuridad. Y hemos Sí, empezado hoy hablando de eso, de hay gente que está diciendo, historiadores, que no existieron los cátaros. yo creo que el catarismo tiene una, bajo mi visión y trabajo de campo, que es muy limitado, yo he intentado contrastar muchas informaciones desde Napoleón Peyrat, lo que dejó Antonín Gadal, he intentado acercarme a René Nelly, lo que escribió también Gerard de Set y un poquito, pero ves que sobre el terreno hay otras cosas, ¿no? Y estos lugares de los cátaros nos dejan que hay unas pruebas físicas que quizás pues a nivel arqueológico, a nivel poderes fácticos no quieren que se reconozcan. Y han sido varias corrientes con diferentes nombres. El catarismo fue una parte que corrió en el siglo XIII y después, posiblemente, si esa esencia de ese conocimiento se ha mantenido, pues al ver que había un riesgo a través de Inquisición y por el Reino de Francia, quizás se ha mantenido esa llama con un conocimiento más discreto, ¿no? Es lo que imagino, no es que sea, tampoco tengo noción, pero si se mantiene algo es algo discreto, ¿no? Y se ha silenciado, pues bueno, pues por el poder de Francia, como el Reino de Francia y quizás la Inquisición. ¿Jaume? Sí, sí, sí. ¿Quién Bueno, habla? ¿Quién dice que no existieron? bueno, ahora curiosamente, hace un mes, a mitad del mes de septiembre, en una pequeña localidad que está al sur de Carcassona, en Piusa, o en Pieux, como dicen ellos, se conmemoró, se hizo una reunión de estudiosos del catarismo y se conmemoró el último concilio cátaro, con el aniversario, el 800 años, en 1225, que por las declaraciones de la Inquisición se sabe que se hizo en este pequeño enclave muy cerca de Quillan, Limous, muy cerca de allí, ¿no? Concretamente en el sur de
de Carcassona. Entonces estuvieron historiadores, fue una jornada también donde se hizo música, fue una jornada muy interesante. Y los historiadores que participaron, entre ellos los más recientes, los más jóvenes recientes, entre ellos el Peitavier, también el Langlois, luego el Bardou, etcétera, nos decían que ahora se encuentran con el tema de que desde determinados ámbitos académicos están lanzando, sobre todo desde el mundo anglosajón, a través de la Universidad de Newcastle y después también por Cambridge, y han influido las universidades de Niza y Montpellier, están lanzando la idea de que el dicho de que el catarismo no existió, que solamente fue una disputa de teólogos, unos reformistas y los otros partidarios de la ortodoxia cristiana, ¿no? Y claro, están preocupados, ¿no? Porque todos los trabajos que ya habían realizado los antiguos historiadores como Jean de Bernois, Renat Nelly, Anne Brenon, la actual Pilar Jiménez, pues esto, digamos, quedaría como suspendido, como que no es válido. Y esto no es así porque los registros inquisitoriales están, la cruzada existió y existieron muchas más cosas, ¿eh? Y entonces digámoslo claramente, esta tontería de decir que el catarismo no existió, realmente es una tontería de hecatombe mundial, como el tema de los ovnis, ¿me entiendes? Hay pruebas muy contundentes de que evidentemente que existieron. Es como si nosotros ahora dijésemos que el inventor del turismo social mundial fue el Simón de Montfort, que bajó con 100.000 individuos a pasearse por el Midi, ¿no? Y podríamos decir, bueno, pues este es el que creó el turismo de masas sociales. Hombre, claro, es que bajó con 100.000 individuos y claro, eso podríamos decirlo así también. Oye, y también nos lo podrían aprobar cualquier universidad del mundo, ¿no? Cuando el turismo solamente nace en el siglo XIX. Puestos a decir tonterías, podemos también decir estas y que nos lo aprueben, ¿no? Y entonces el Congreso, eso estuvo muy bien porque se debatió sobre el tema y también nos puso al tanto de cómo está el tema del catarismo hoy en día. Hoy en día hay unos intereses ocultos, que ahora no es el momento de hablarlos, para, digamos, defenestrar el catarismo y sobre todo el concepto de la cultura occitana, ¿no? Y a Francia como Estado le viene fantástico, porque claro, la identidad occitana siempre ha sido muy importante, todo y a pesar de que la cultura, lo que es la lengua, prácticamente está muy desaparecida, y el hecho de que también el catarismo no tenga importancia, pues entonces así no hay ningún debate teológico, ¿eh? Porque lo que aportó el catarismo, es decir, que si por un lado la cultura occitana aportó a toda Europa todo el tema del movimiento literario y culto de los trovadores, por otro lado el catarismo aportó en este caso un conocimiento del cristianismo desde el punto de vista gnóstico, ¿no? Entonces es un doble aporte que se hizo en Occitania, y que se diga que todo esto no existió, claro, a determinados entes les va fantástico, ¿no? Porque mira, así ya no hablamos de toda esa cultura occitania que es contraria al Estado centralista francés, y así ya no hablamos del tema de la religión cátara, ¿no? Claro, y encima sí estamos escuchando actualmente, porque también nos lo dijeron, que ahora quiere la UNESCO, está estudiando la posibilidad de rebautizar a los castillos donde se produjo todo el tema de la cruzada, aparte de las ciudades, como fortalezas reales. Entonces estamos en una gran tontería que dices, bueno, a ver, las fortalezas reales, o como ellos dicen, fortress royale,
que ya es de la invasión francesa y apropiamiento de estos enclaves y reductos de castillos, aunque no fueron cátaros, evidentemente, esto sería, digamos, manipular la historia, porque las fortalezas reales solamente tienen razón de ser a partir del siglo XIV, cuando desaparece el catarismo y debido a la cruzada. Entonces, te planteas y dices, a ver, ¿cómo van a nombrar a estos enclaves, aunque sí que son de última ocupación francesa como fortalezas reales, van a nombrarlos como esto, cuando la historia de estos enclaves, esos castillos, de estos castrums, ya aparece documentada en el siglo XI, XII y XIII, y su plenitud es de esa época, de la época del catarismo. Imaginémonos en qué grandes tonterías están evaluando para poder finiquitar todo el tema de la cultura y occitana y el movimiento cátaro. Imaginemos las tonterías que están intentando calibrar para decirle, vamos a poner todo esto y vamos a ver si puede desaparecer la cultura occitana y el movimiento de los cátaros. Todo eso ya empieza, hay una historia ahí atrás, a partir ya del 2010 aproximadamente, cuando ya entre el 10, 11 y 12 se les niega al Centro de Estudios Cátaros de Carcasona, Centro de Estudios Cátaros René Nelly, les deniegan las subvenciones para que puedan funcionar. Era un centro de estudios realmente muy importante, donde venía gente de toda Europa. Y yo, una vez que estuve allí, me dijeron, y efectivamente vi que entraba una chica que era china, y me dijeron, mira, nos ha venido una chica china para estudiar el tema del catarismo. Para ellos les sorprendía todo esto, ¿no? Y entonces en 3 años lograron que esto se cerrase. Tengo yo bajada por internet la carta de finiquito de la asociación, donde la presidenta se quejaba de este hecho que era, digamos, ya irreversible y que tenían que cerrar la entidad porque no podían pagar los sueldos, no podían pagar el alquiler, etcétera. Y parece que esto ha ido a más, ¿no? Ahora con el tema de decir, el catarismo no existió, la cultura occitana, bueno, esto ahora, no, es que vamos a poner fortalezas reales a los castillos, todo esto. Y dices, bueno, mira, si empezamos con tonterías, también nosotros podemos hacer las tonterías, decir, oye, a la UNESCO, ¿por qué no nombramos a Simón de Montfort como el primer gran inventor del turismo de masas, bajando, como hizo, con 100.000 individuos, en este caso, al Midi francés, a Occitania? ¿Por qué no? Es decir, vamos, por tonterías, también podemos decir las nuestras, ¿no? No, señores, hay que ser serios y la historia hay que respetarla por lo que es y por lo que significa por enseñanza. No porque haya unos intereses políticos, sociales u otros ocultos, vamos a barrer ahora la cultura occitana y la cultura y el hecho del catarismo. No. Eso no se puede barrer de ninguna manera. Por eso, si nos enseñas el título que te he pasado, adicional, donde realmente, por ejemplo, el Midi Libre, lo que es el periódico de allí, de Toulouse, creo que es, entonces dicen que realmente es vergonzoso que quieran renegar de la historia occitana y que quieran que tener muerto y enterrado el país cátaro. No, esto no funciona así. Y esto lo lanzamos a nivel mundial para todos aquellos gallitos que han salido de alguna universidad anglosajona y algunos que le han seguido la corriente en Niza, Montpellier. Les diremos que, señores, esto no funciona así. Y aunque hoy públicamente no lo vamos a decir, pero sí que lo dijimos otra vez y con el tiempo lo iremos diciendo, yo les dije en esta reunión, les dije lo siguiente, y con eso acabo. Les dije, bueno, si hay que negar que el catarismo existió, quizás habría que negar que la hoguera de Montsegur también no existió. Se quedaron de piedra los 4 componentes que presidían la mesa, porque yo les dije, en cambio tenemos una prueba contundente que se la vamos a comunicar
a todos estos gallitos que están diciendo que esto no existió, y es tan contundente que tenemos la prueba de que la hoguera de Montsegur sí que está catada a nivel arqueológico y existió esa hoguera. Me perdonáis mientras Josep y Ana María valoráis el tema. Venga, vengo ahora. Muy bien. De acuerdo. Josep, ¿cómo lo ves? Porque claro, aquí qué es lo que, y es desde siempre que se ha intentado evitar el hablar de los cátaros en el país de Francia. No Bueno, hay mira, amor hacia ellos. Bueno, yo en la actualidad pues no tengo tanta noción por disponibilidad de no tener capacidad para poder investigar, ¿no? Porque mi profesión ocupa cierto tiempo, ¿no? Pero bueno, a través de años, pues puedo ver que el catarismo también ha tenido esas nubes que pueden ser dudosas, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, de una persona como es Napoleón Peyrat, que viene del origen del protestantismo, ¿vale? Que es una cruz de Malta y una paloma que está colgando, ¿no? Y utilizan el catarismo para hacerse una propaganda a ellos mismos. Y bueno, en la zona de Occitania, el protestantismo en aquella época, en el siglo XVIII, en la época de Napoleón Peyrat, pues sí, él hace investigaciones muy interesantes y escribió un montón de cosas, pero bueno, ahí encuentras cosas de que puedes tener muchas dudas, ¿vale? Porque recordemos que Napoleón Peyrat venía del protestantismo francés. Sí que hay cosas interesantes, ¿vale? Lo mismo que, por ejemplo, unas sociedades, en lo que son en el Sabartés, unas sociedades iniciáticas, por no llamarlas secretas, pues bueno, tenían ciertos rituales en ciertos lugares y en ciertas cuevas, ¿no? ¿Vale? Como pueden ser los masones, les carboners, y otras actitudes que tenían, ¿no? Como por ejemplo el padre de enseñanza de Antonín Gadal, ¿vale? Ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, venía de una escuela iniciática o una cierta logia masónica y hacían unos rituales. Y ahí hubo un problema también de que ciertos grabados hechos en carbón en las piedras, algunos clasificaban de que eran de época medieval de los cátaros y resulta pues que eran unas pinturas recientes de principios del siglo XX o finales del siglo XIX. Esto lo digo entrar en un contexto de que hay una duda, sí, ¿vale? De que ciertos grupos o sociedades han podido moldear la historia a su manera, ¿no? Y cuesta mucho entender, ¿no? Por ejemplo, en Lombrives tú te ves muchos grabados en las piedras, ¿no? Pero te quedas a veces súper parado porque ves, bueno, estos grabados, ostras, son muy modernos, ¿no? Para clasificarlos en el siglo XIII. Y lo que decía Jaume, en otros términos también hay ciertas situaciones de que te hacen dudar, ¿no? No negando al catarismo, sino de que a través de la historia ciertas personas o entidades han utilizado el catarismo para un beneficio propio de un grupo o un colectivo, ¿no? Y creo que Napoleón Peyrat, pues bueno, lo llegó a utilizar, que tiene cosas muy interesantes Napoleón Peyrat, ¿eh? No estoy diciendo nada extraordinario. Sí, sí. Bueno, ahora si hoy nos hemos... al Bugarak, ¿no? Vamos a volver a la montaña nos del Bugarak. concentramos en el tema Bugarak es porque... Vale, pues como queráis, que hay chicha que cortar, Jaume. Pero espera, Sí. Jaume, antes de nada, Josep, enséñanos tu camiseta, porque ese es el símbolo del catarismo. Ah, la vale. cruz cátara. Ah, bueno, mira. Vale, Bueno, sí. esta es una camiseta
me compré 2 y tenemos un colaborador en el programa que reside cerca de Castres y trabaja para la oficina de difusión de la cultura occitana, y como vi 2, una de manga corta. Esta no la tenía yo en manga corta y es manga larga, pero bueno, hoy la puedo estrenar este fin de semana. Y bien, sí, es David Ferrer, y está en Castres, trabaja en esta oficina. Y bueno, pues es el emblema de la cruz de Tolosa, de Toulouse, la cruz zodiacal de Toulouse, ¿no? Que no es que sea un emblema cátaro, pero sí que es de la cultura y es la cruz que es el emblema global de toda la cultura occitana. Esto sí. Sí, y realmente es un signo identificativo. Cuando ves la cruz dices Occitania, porque es lo que lo relaciona. Y el tema Albogarach, como dijimos en el primer programa, bueno, nos atrae para conocer estos misterios, ¿no? De qué pasó realmente allí en el 2012. Y yo me acuerdo que estaba allí en casa, comiendo al mediodía, y sale Matías Prats y decía, vamos a conectar con un pequeño pueblecito en el telediario, ¿no? De Antena 3. En el pequeño pueblecito Albogarach, porque allí se está dando un fenómeno mundial increíble donde se dice que va a haber el final del mundo, ¿no? Bueno, pues en esta salida que queremos ir al Albogarach, no es que vamos a hacer cosas raras ni hay intención de hacer nada raro, sino rememorar un poco este hecho, conocer el espacio, este espacio tan bonito del Racés, con todos estos enigmas del castillo templario de Le Vesuv, de todo el tema de Rennes-les-Vents, el tesoro oculto, no sabemos qué tipo de tesoro hay, pero todo el mundo busca allí un tesoro. Rennes-les-Châteaux, Rennes-les-Vents, y también la famosa abadía de Alais-les-Vents, que queremos visitar. Oye, hay un hecho realmente sorprendente. A la abadía de Alais-les-Vents, que está muy cerca, debajo mismo, muy cerca de Rennes-les-Châteaux, fue fundada por el primer conde de Barcelona, el famoso Berà I, el primer conde de Barcelona, porque se cree que él nació allí. Hoy en día ya sabemos que para remontarnos en todo el tema de la historia del nacimiento de Cataluña, ya no nos vale solamente hablar de Guifré el Peloso, hay que remontarse 100 años antes y centrarnos en esta figura, con la conquista de Barcelona en el año 801, donde participó este joven que era hijo de Guillem de Tolosa, un personaje también rarísimo, primo hermano de Carlomagno, y este retoño, ya con 18, 19 años, vino a Barcelona y conquistó a los árabes Barcelona. Si nació en Rennes-le-Château, allí no se sabe. Hay un tema muy curioso. Los historiadores catalanes no han profundizado sobre este tema. Lo desconocen. Entonces es muy curioso porque aquí se podría ligar historia del nacimiento de Cataluña con el primer conde, con el tema del misterio que se esconde en Rennes-le-Château. Rennes-lo-Castell, como se diría en occitano, porque es realmente sorprendente. Y lo que más me sorprendió es que hace 3 años estuve dentro del castillo porque siempre estaba cerrado y no sé cómo se nos abrió debajo. Es un sitio encantador donde hay una historia de una pequeña comunidad de ingleses que viven allí. Dices, ¿qué hacen estos ingleses aquí? Porque de hecho estos grandes libros de todo el tema de Dan Brown y los otros que hicieron el Enigma o no sé cómo se llama el libro ahora, vivieron durante épocas allí. Y yo vi y me quedé sorprendido los sótanos del castillo que aún existe cerca y al lado de la iglesia, y me dijeron, mira las paredes que son de construcción visigótica, porque esta gente, Berà y los condes de esa época venían de familias visigóticas, y me quedé parado porque el tipo de construcción de pared
es diferente a lo que nunca había visto en cualquier castillo. Se puede acceder, actualmente está abierto y se puede acceder y te quedarás parado, dices, madre mía. Y si resultase que el primer conde de Barcelona nació, porque no hay documentos que lo aseveren, pero ¿y si fuese cierto que nació allí en Rennes-le-Château? Entonces ya lo tenemos todo liado, porque desde Rennes-le-Château también hay otra realidad, al igual que Le Boursu. Si el día acompaña, tienes una magnífica vista sobre el Bugarak. Y cuando tú ves el Bugarak, te quedas embrujado por la vista de lo que representa el Bugarak. Venga, hasta aquí lo dejamos. Así que imagínate si hay faena para hablar de cuántos temas hablaremos si hacemos este desplazamiento. Claro, hablas de Rennes-le-Château, pero mucha gente que nos escuche igual no saben cuáles son los secretos de Rennes-le-Château. Josep, ¿nos Eso lo cuentas saben, algo? Josep. En tus programas habéis entrevistado. Sí, sí, sí. Bueno, Rennes-le-Château es un enclave muy conocido por la historia de l'Abat Saunier, ¿no? Y los inicios de Rennes-le-Château es que el Abat Saunier, pues bueno, después de obtener el sacerdocio, estuvo en una localidad y después lo pasan a Rennes-le-Château. Y en Rennes-le-Château, pues bueno, va a parar a una iglesia y la verdad que cuando llega allí, pues se encuentra con muchos problemas con la iglesia, había goteras por todos los lados, bueno, era un destino, ¿no?, bastante defectuoso, ¿no?, llegar allí. Y bueno, pues en medida de lo que puede y a través de créditos, pues bueno, empieza a hacer unas modificaciones en la iglesia. Y llega un momento que en un pilar de la iglesia encuentra, durante esas obras de mantenimiento, encuentra una especie de documentos. Estamos hablando de leyenda. Y bueno, y estos documentos, pues bueno, pues a través de sus contactos empiezan a analizarlos y bueno, y resulta de que pues Saunier empieza a viajar pues París, Lyon y bueno, y contacta con diferentes personas que saben descifrar esos pergaminos. Y bueno, y no se sabe más historia de que llega un momento de que consigue un capital excepcional, ¿no? Renueva la iglesia, construye Torre Magdala, bueno, hace muchísimas cosas. También crea muchos problemas porque modifica tumbas del cementerio. O sea, crea una historia muy, muy complicada. El obispado de Carcasona está con atención. Sí es verdad que hay un obispo de Carcassonne que le dejó hacer, no me acuerdo muy bien de los nombres, ¿vale? Y se abrió un proceso por esto de tener tanto dinero cura, ¿no? Y muchos apuntan a que eran, pues bueno, a través de misas, ¿no? O sea, personales, que se financiaba así, pero eso no va para tanto dinero. Después, por todo lo que es la zona del antiguo Rasés, hace prospecciones. Unos dicen que encuentra tesoros, otros dicen que una cierta orden secreta vinculada a un cierto priorato de Sion, y aquí se ve implicado el abbé Boudet. Bueno, hay muchas historias, ¿no? También está el factor, ¿no?, de que diferentes sacerdotes de la comarca pues mueren en extrañas circunstancias, como el abbé, no me acuerdo ahora, no me acuerdo ahora de ciertos nombres, ¿no? Pero como por ejemplo un sacerdote creo que estaba en Cuiza, ¿no? Pues
ahí hay unas ciertas movidas del cura, ¿no? Y bueno, y después está pues lo que se comenta de Rennes le Chateau, ¿no? De que un cierto enlace lo vinculan con la familia sagrada de Jesús, ¿no? A través del condado del Rassés. Y bueno, ahí nace una de las leyendas, ¿no? De María Magdalena, Sí, que también pasó por Rennes le Chateau. sí. Y bueno, es una historia muy, muy ampliada. Quien haya leído los libros de Henry Lincoln y sus dos compañeros, que ahora no me acuerdo el nombre, El Enigma Sagrado, Sí. en inglés The Holy Place, que hace un par de años pues Henry Lincoln falleció. Él vivía allí en la zona de Le Chateau Sí, y sí, tuvo problemas. estos tres Sí, sí. ingleses, tal como comentaba, acercaron a una pequeña comunidad de ingleses que aún viven allí. De hecho, el señor que nos enseñó las entrañas del castillo, que he dicho que la construcción es visigótica, es un músico inglés, aún vive. Y claro, aquí, tal como tú cuentas, se van añadiendo una cantidad de gente extraña y extrañísima. Y bueno, aquí se mezcla la historia con las leyendas y los movimientos herméticos que en realidad no sabes qué está pasando, ¿no, Josep? No sabes qué está pasando porque, bueno, esto lo despierta Gerard de Set con sus libros como El oro de Rennes y muchas historias, y despierta una fuente, ¿no? Y claro, París, la fuente del esoterismo, ¿vale? Pues fue una fuente que muchas sociedades iniciáticas, esotéricas, secretas, llámele cada uno como quiera, pues bueno, estaba en su ebullición, ¿no? Y quizás después de la Segunda Guerra Mundial esto un poco queda como muy helado, ¿no? Y en los años 60 Gerard de Set empieza a mover, ¿vale? Y sus libros, pues bueno, ayudan mucho a la historia de Rennes le Chateau, ¿no? Y bueno, tenemos ahí a una persona que es una de las personas que posiblemente por su forma de manipular, como fue Pierre Plantard, ¿vale? Pierre Plantard era una persona que se hacía como hereditario de la descendencia sagrada de Jesús y María Magdalena a través de los merovingios, ¿no? Y bueno, la historia de esta persona, como era Pierre Plantard, esta persona tenemos que recordar que en la época del gobierno de Vichy estaba en la ultraderecha francesa. Había tenido contactos con a ver si me acuerdo del nombre, Jean-Marc Rivière. Era una persona que había sido masona y fue rechazado porque, bueno, para entrar en la masonería francesa de aquella época se necesitaban unos ciertos requisitos. Y al ser rechazado, pues bueno, Jean-Marc Rivière delató a más de 500 masones que supuestamente fueron, pues bueno, condenados a muerte. Y de ahí, pues bueno, que los nazis obtuvieran muchísima documentación de los nazis. Él militó en esa ultraderecha, quizás no en el gobierno de Vichy, pero sí en esas personas. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a la raíz de lo que hay en Rennes le Chateau, qué personas están ahí, ¿no? Y Pierre Plantard lo único que quería era pues protagonismo, ¿no? Y bueno, y como vio que en aquellos momentos la ultraderecha se vino abajo por la pérdida de la guerra de los nazis y el gobierno de Vichy pues no fue a más, pues bueno, en los nuevos tiempos quería un nuevo protagonismo. Y bueno, pues al ver la historia de lo que había, pues se inventó esta historia que justamente judicialmente fueron unos documentos que eran falsos. O sea,
la Biblioteca Nacional de París depositó unos documentos que no se sabe ni de su existencia, si son originales o no, pero por vía judicial, y esta persona montó ese nuevo priorato de Sion, y ese nuevo priorato de Sion, pues bueno, a principios del 2000 murió Pierre Plantard. Hubo una persona que heredó este priorato, que es Gino Sandri. Gino Sandri viene de la Rosacruz Veritas italiana, se instala allí y es como el gran navegante, ¿no? Y después, pues en este priorato, pues hay otro gran maestre que en estos últimos años habría cambiado, y de vez en cuando, pues bueno, pues suelen dar conferencias, ¿no? Y bueno, es que según qué rama cojas de Rennes le Chateau tienes para contar muchísimo, ¿no? Y bueno, creo que un poquito orientando la historia, pues vamos para allá. Quizás un lugar muy interesante y nadie sabe lo que hay y pasa y es interesante, por ejemplo, es Rennes-le-Bagne. En Rennes-le-Bagne hay un hotel, pues bueno, que es muy curioso, y ahí es donde se juntaban lo que llamaban las llenas rojas, ¿no? Que eran la juventud socialista de aquella época, de los años 80. Y tenemos que tener en cuenta que los dos presidentes de final de la década y principio de los 80 pasaron por Rennes-le-Chateau y Rennes-le-Bagne, mucho antes de que fueran nombrados presidentes de la República Francesa. Hablamos de Valéry Giscard d'Estaing y el otro no me acuerdo cómo era, porque era historia. Pero bueno, hay mucho que cortar, ¿eh? Sí, sí, es que es un espacio realmente sorprendente. Y por sorprendente ya lo es a nivel geológico, porque le llaman los geólogos una montaña de cabalgamiento, donde todos los elementos terciarios de la época terciaria, que tendrían que estar por debajo de las rocas de la época cuaternaria, están invertidos. Entonces es una montaña muy extraña, ¿eh? Incluso está contemplado así a nivel geológico. Y se comenta que los aviones no tienen que circular por arriba del mismo Bugarak. Ya es una información que tienen que, digamos, altera todos los componentes del avión, ¿no? Y entonces, incluso hubo años atrás, hubo un accidente de un pequeño avión local porque se sabe que fue afectado a nivel magnético. Y bueno, si ya decimos esto del 2012, el tema de geología, del cabalgamiento, si hablamos de que hay sociedades que dicen que allí hay ovnis escondidos, que eso realmente es sorprendente. Es un tema que nunca me ha interesado. Y si hablamos a nivel histórico de todo el tema de lo que representa el Racés, la conexión que tiene directamente con París, bueno, es que realmente hay elementos para hablar. Yo tengo aquí unos 7 puntos que no sé si es demasiado tarde o lo dejaremos para el día de la reunión, donde hice unas reflexiones sobre el tema y que dicen lo siguiente. Sobre el misterio del Bugarak hay muchas cosas que hablar, pero hay 7 preguntas que pueden ayudarnos a acercarnos al misterio del mismo Bugarak. En primer lugar, ¿quién fue la persona de nacionalidad estadounidense que creó el mito al fin del mundo? Esto ya lo hemos dicho, que fue la Elizabeth, para mí fue Elizabeth van Buren. Segundo, ¿con qué otra montaña importante de la región está alineada visualmente el Bugarak? Respuesta, Montsegur. En tercer lugar, con un simple guiño, ¿qué es el castillo cátaro que se puede mirar desde el Bugarak? Puilarens tenemos allí. Cuarto, ¿qué forma o formas o el skyline que tiene la cumbre del Bugarak y la montaña que la precede? No comentamos, lo diremos allí en directo. Pero eso es muy curioso. El skyline del Bugarak es muy especial. Quinto, el espacio geográfico u orográfico que está delimitado por el Bugarak y sus alrededores, ¿qué formato tiene exactamente?
no comentamos. Sexto, ¿con qué dos ciudades históricas europeas importantes está bien alineado el Bugarak con respecto al paralelo, latitud y el meridiano terrestre o longitud? Eso sí que lo vamos a decir. Con París y Santiago de Compostela. Ajá. Es muy raro, ¿eh? Eso es muy raro. Es para mirárselo esto, ¿eh? Y séptimo y último, ¿alguien podría conectar el Bugarak con otros dos sitios a escala planetaria relacionados con el misterio y con nombres casi similares? Sí, los hay. Hay la famosa ciudad santa de los sufís en Uzbekistán, que es Bukhara, Bugarak, Bukhara. Y en América están las montañas sagradas del Pucara. ¿Eh? Por tanto, es un misterio a nivel mundial el Bugarak. ¿Eh? Pues venga, vamos allá. Pero hablamos del Bugarak y nos estás hablando de un encuentro que se dará el día 1 y día 2, que se organiza para poder descubrir un poco el Bugarak. Yo que soy sensitiva, me encanta todo esto, lo interesante supongo de la montaña es poder sentir esas energías que hay por allí y todo lo que se ha sentado que debe de estar explicando la energía que hay en la montaña. ¿Sí? Ese lugar sagrado, mágico, que claro, nosotros hablamos de esto, pero deben de haber asentamientos celtas, menires, dolmens y todas esas cosas, o no están ahí. Algo hay, algo hay. ¿Tú sabes? Jaume, tú. Josep. ¿Quién de los dos? Venga. Bueno. Ha entrado mi gato, eso quiere decir que es mágico el gato, ¿eh? Bueno, vamos a reportar un poquito así reducidamente sobre los años principio del 2000, ¿no? En la revista del número 49 de la revista francesa Top Secret que se publicó en el 2010, hay un artículo, bueno, que sabemos muy bien que Bugarak está vinculado al fenómeno OVNI y Jean Resignes, pues bueno, es una persona que escribe muchos libros y da mucho pie a la New Age, ¿no? Con sus experiencias, con sus canalizaciones reflectadas en los libros, ¿no? Y hay un dato muy interesante y es que el ejército francés en la zona de Camp-sur-Daglic estuvo haciendo como durante 2 años unas prospecciones subterráneas, ¿no? Con la excusa del pueblo de Bugarak de que estaban haciendo unas excavaciones arqueológicas del Neolítico, pero solo llega hasta ahí. La verdad que estas excavaciones llegan a una profundidad de casi edificios de 100 metros, ¿no? Por ejemplo, o sea, no sé qué estaban buscando, pero hay muchísimo que hablar de esta historia. Les Camps-sur-Daglic está en las faldas de la montaña de Bugarak y es interesante, pues bueno, porque ahí está el CNRS francés, ¿vale? Que es el CNSI que hay aquí, ¿no? O sea, investigación científica y hay una historia y esta historia pues la llaman en la revista la Operación Lucifer. También hay otras historias que, bueno, no creo que dé tiempo a comentarlo. En un próximo capítulo, si queréis hacer específicamente algo de Bugarak, podemos desglosar porque hay muchísimo a cortar, muchísimo. Tanto de fantasía... ¿Hablaremos en el encuentro en Bugarak de todo eso? ¿En la cena? Sí. Si podemos dar charlas, eso será lo entretenido. Sí, como tema megalítico o a nivel de cuevas, ahora me acuerdo que ahí están las famosas cuevas del Galamús. Muy interesante. Ah, vale, sí. Bueno, Jaume, ya que hablas de San Antoine de Galamús, ahí hay una leyenda. Y bueno, para que nos gusta el misterio, hay una entrada subterránea que está vallada con una puerta de hierro, ¿vale? Y en medio de esta puerta, pasada la puerta, han puesto piedras y para que sea disimulado lo hicieron como a la antigua, arena y cal, ¿no?
para que no tenga la proporción de entrada de un ser humano, ¿no? Y el esoterismo de la época dicen que era una entrada al inframundo, ¿no? Después tenemos ese santuario que es entrañable, ¿no? Como es San Antoine de Galamuz. Tenemos simbología como la Tau, ¿no? La típica T, y hay muchas cosas que son interesantes. Y es factible de que se pueda visitar porque es un lugar que llena. Ah, La pues sí ermita que rupestre de San Es decir Antoine de que, Galamuz. es decir que estos 2 días, el 1 y el 2, no nos vamos a aburrir. No nos no, vamos no, a aburrir. ya lo Ahora, veo. tenemos que decir que, a ver, el hecho de ir para allá, habrá que hacer una inscripción a través del teléfono que mostrarás y las plazas serán reducidas, ¿eh? Es que tampoco no podremos dar abasto a una inscripción alta. Si acaso otro año lo volvemos a repetir, pero A ver, vamos a hacer unas limitaciones de plazas. Porque esto pues será como si fuese un grupo de conocidos en plan privado, no está organizado como grupo oficial, sino en plan privado. Pero aquellos que tengáis interés o disponibilidad, bueno, a través de Ana María es la persona que hará, digamos, las inscripciones. exacto. Que es Pues, iremos en nuestros coches y lo organizaremos entre todos. Ha sido algo, bueno, que fue hablar con Jaume y al final Jaume dijo que sí y Josep también ha dicho que sí, pues qué maravilloso el poder ir allí con vosotros. Vaya, ¿Tienes algún teléfono donde se puedan dirigir? sí, lo voy a poner Sí. también. Vale. A ver. Lo pongo sin el... Es que tenemos que aún contactar el hotel donde queremos estar, pero ya decimos que sería máximo entre 10 14 personas. Yo creo que más nos desubicaría. Pero si hay algunos interesados, pues a través de ese teléfono, Ana María. Exacto, a través de este teléfono podéis comunicaros a través de WhatsApp y yo os diré, y bueno, iremos haciendo el grupo para ir. Y espero que no sea el único viaje que hagamos, sino que esto se empiece a mover, porque verdaderamente yo os preguntaría muchas cosas y una de ellas es, ¿por qué o para qué tenéis tanta pasión por el mundo cátaro? ¿Quién empieza? Josep. Pequeño resumen. ¿Qué creéis que os está empujando a eso? ¿Habéis sido cátaros y venís a poder volver a levantar no eso? tiene. ¿Qué os lleva de ahí? El catarismo es una pequeña corriente de todo lo que ha corrido. El catarismo no te hace subir para arriba de tiempo, te hace correr para abajo hasta la era magdaleniense. Hablamos entre 15.000 y 18.000 años. Y eso es lo que yo estoy en este camino. Yo no estoy ahora, pues, Gelabert de Castres, las Inquisiciones. Estoy por otra vía, por aquello que estaban los cátaros. De los cátaros ya lo sé, quizás hay cosas que no sé. No quiero decir que tenga noción, porque la Inquisición ha tapado mucho original, pero todo apuntaba a que ellos bebieron de un conocimiento ancestral. Y el poder entender de según qué lugares y por qué estaban en lugares tan especiales como grutas y, pues bueno, da a entender cosas, ¿no? Y la intuición es muy sagrada, siempre y cuando nuestro corazón y alma sea pura, nos ayudan a entender cosas. Gracias, Josep. Jaume, ¿qué Sí, es lo bueno, que te... fijaros que el catarismo nunca tuvo iglesias donde realizar el culto. Entonces esto es muy significativo. Sí que tenían sus casas
u hostals, como se llama en occitano, donde se reunían, donde acogían a mujeres viudas, a huérfanos, etcétera. Pero esta gente era andante, era andante, iba en parejas, y esta gente, para ellos el templo, el verdadero templo, era la naturaleza. Y conocer a fondo la naturaleza era el mejor acercamiento que podían tener con la divinidad. Entonces, ¿qué conocimientos se llevaron con ellos? Porque, claro, fueron drásticamente perseguidos y metidos en la hoguera. Digamos desde aquí que sí, que la hoguera de Montsegur existió, ¿eh? Y señores negacionistas, contra eso no podréis negarlo. Hay pruebas más que evidentes y las sacaremos si hace falta, ¿eh? Entonces esta gente vivía y se ejercitaba en la naturaleza. Claro, como toda persona también tendría sus pequeños hogares, estos pequeños hostals, ¿no? Pero ellos no necesitaban de grandes construcciones. Era su gran construcción, igual que los druidas, era la naturaleza. El gran templo era la naturaleza. Y sigue siéndolo. Lo que pasa es que, bueno. Ahí. Porque verdaderamente, eso será para otro programa, esos lugares que te dan energía, como decía Josep, para poder iluminarte, para poder salir de ese momento que estás en la oscuridad y ver las cosas más claras. Y cuando vemos las cosas más claras, no tenemos tanto miedo. Y cuando no tenemos miedo, ya no nos preocupa lo que le pase al otro en contra nuestro, sino que queremos ayudarlo para que crezca de la misma manera que nosotros. Y supongo que eso es... Fíjate cómo fluye la situación, que hablo con propia experiencia. Bueno, tú llevas todo el año de vida, a veces pues te sientes presionado por trabajo, por, bueno, el sistema, ¿no? Que nos presiona. Pues bueno, vamos un fin de semana al Sabartés, bien, normal, no notas nada, el efecto lo tienes a la vuelta. Sí, sí. Como suma tu conciencia. Sí. Y te das cuenta. Hay un lugar que es la sanación de nuestro interior, influye en nuestro pensamiento, en nuestra bondad, en ser más pacientes con las cosas que son complicadas, y eso es un mensaje de advertencia para no reaccionar instantáneamente, para no equivocarnos, o sea, es algo que sana. No sé cómo decir de nombre porque entran varias cosas en estos parámetros. Fíjate, es hacer una vida natural en unos espacios olvidados del sur de Francia que están entre el sur de Narbona y el sur de Carcassona y el norte de Perpiñán, que son las Corbières, es el Racés, es la Fenolleda, es el Sabartés, unas zonas que realmente desde siempre han sido auténticos templos, y eso lo tenemos en el Sabartés, ¿no? Todas las cuevas del magdaleniense. Y esto es la mejor manera de vivir de forma natural. No tenemos necesidad de cosas artificiales en la vida, ni grandes mansiones, ni grandes coches, ni grandes monumentos, ni grandes edificios, ni ciudades artificiales como Qatar. No. Sí es la naturaleza, y esto está en todo el planeta y en sus diversas zonas. Y en nuestro ámbito, entre el sur de Occitania y el norte de Cataluña, este santuario de las Corbières, de todas esas zonas que hemos mencionado, es los sitios más naturales para encontrarnos a nosotros como seres naturales. Desde luego que sí, Jaume, ahí tienes mucha razón, y quería hacer un recordatorio. La zona de Rennes-le-Château, San Pau de Fenolledas y todo esto llegó a pertenecer a un condado catalán, que fue el condado importante, el Comtat de Besalú. O sea que Rennes-le-Château llegó a pertenecer a la zona de los primeros condados catalanes. Lo que pasa que después, pues bueno, la división de Francia llevó todo aquello, ¿no?
y Oh, la frontera era el castillo de Queribús, Sí, sí, el sí, sí, castillo que estuvo gestionado con Jasper de Bárbara, que sí, fueron donde se refugiaron los últimos cátaros huidos de Montsegur. Y Jasper de correcto, Bárbara fue una de las personas más importantes en la reconquista de Mallorca y fue correcto. el pie clave para que el catarismo en Mallorca tuviera también refugiados, como la Orden Sí. del Temple. Muy bien, y ah, ahora que hablas de pie, vamos a dar un dato más. Queribús está al pie del gran gigante que es el Bugarak. El wow. skyline hay que saberlo descifrar. ¿Eh? Sí. Y otra cosa Bueno, importante, hablabas de Puiglarán, Sí, pero los subterráneos de Queribús y cuando bufa la tramuntana, sí. ponte oh, piedras en los bolsillos, que aunque pagues 7 euros para ver el castillo te puede impedir, ¿eh? Porque Y subir, sí, sí, porque sí, sí. Y desde allí, Queribús, tienes una magnífica vista del Canigó, otra montaña del sagrada. Canigó, Puiglarán, Sí, sí, Bugarak, sí, ves todo ese valle con estos viñedos que hay por sí, Sant Pol sí. de Fenollet. Abajo, en la ya veo que Fenollera, estáis muy, en muy, Maurí. muy No nos vamos enamorados. a aburrir, no nos vamos a aburrir, Estáis no, no. muy enamorados de esa zona preciosa Sí, sí, y vamos a verla. Yo voy a ir con vosotros para verla y para sentirla, sobre todo para sentirla dentro del corazón y que suba esa vibración para poder, como decías tú, Josep, dejar las cosas que tanto te preocupan en otro nivel, que podamos llevarlas mejor. Y bueno, creo que haremos una tercera Tercera y ocasión. cuarta posiblemente, Ana. Bueno, Mira, pero hablemos de otra cosa. hay un pequeño detalle que no quiero dejar escapar. Dime. La semana pasada hice un programa con Bartolomé Bioque y así, cuando Sí, ya lo hablamos escuché. de las propiedades del Pirineo, porque el programa iba de lugares sagrados y sí, lo he mágicos del escuchado. Pirineo, y él hablaba de su, bueno, hablemos una parte de lo que conoce Bartolomé, pero él nos habló de un sitio muy fuerte, que es la Cueva de Cargas, que está Sí, muy cerca de San Bertrán de Comínges, Detrás de la al bahía de Arán. noroeste, al noroeste de Toulouse, dirección Pirineos. Sí. Y detrás del Valle de Arán, sí. habrá que ir. Claro, Exactamente. el Valle de También, Arán, la Vall d'Àneu, que es para mí la preferida porque Todo, verdaderamente, yo no sé, Josep, si conoces la Vall d'Àneu, el Teso, Rocablanca, allí hay una, ya no es solo la energía, es una montaña águila, es una águila, pero además la variedad tan inmensa que hay de plantas en toda aquella parte. Allí la energía es fíjate increíble. una Y cosa, dime, Ana, desde Cap de Creus, Pirineo, zona cantábrica, Camino sí, de Santiago y Finisterre, te puedes sí, encontrar todo. de todo. Sí, sí. El camino de las eh, estrellas, como nos dijo. sí. Toda la Exacto. corriente energética que sale del Cap de Creus y llega hasta Santiago, ni los geólogos de hoy en día, de todas las mejores universidades del mundo, nunca la han estudiado a fondo ni nunca han entendido qué significa todo esto. Está el Camino Francés de Santiago, que es una línea que baja, que es importante, Sí, pero como estamos en la península, mencionamos Cap de Creus, Finisterre. Sí, sí. exacto. Ay, bueno, pues nada, aquí lo dejamos. El día 1 y 2 nos vemos. Nos vemos en Francia. Vamos a saltar el Pirineo, vamos a ir a aquella parte del Pirineo. Y vamos a hablar de todo esto. Aquí no han hablado de muchos misterios, pero cuando los veáis, a Jaume y a Josep, Hay son mucho. misterio puro, puro. De Bugarak Y tenemos el tema de Daniel Betex, la New Eyes, las personas que están vinculadas con el fenómeno OVNI. Bueno, hay mucho, mucho que cortar. Mucho. ya lo creo. Cada uno El que sí, aportará lo suyo. Yo en el tema OVNI
pues para mí es insignificativo. Sí que creo que hay fenómenos, eso sí, ¿eh? Pero cada uno hablará de lo suyo y cada participante podrá preguntar lo que quiera sobre María Magdalena. Le vamos a informar de lo que significa en realidad. No es que estuviese María Magdalena, es un tema del culto a la gran diosa Madre Tierra. Ahí Bueno, estamos. ya hablaremos. Y yo os hablaré de las pistas que nos va a ir dando toda la vegetación de esa gran diosa. Nos irá Bueno, que explicando. marca camino. Yo de eso lo aprendí de ti, de Ana, de que por las plantas puedes saber. Y Exacto. fue muy importante. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros por estar aquí. Nos veremos en una tercera parte, cuarta, quinta, es igual, no sé cuántas, pero nos seguiremos viendo por aquí. Y ya sabéis, si queréis apuntaros a este encuentro mágico el 1 y el 2 de noviembre, después justo de la puerta sagrada de Samaín, ese principio y final del año, donde se abre esa puerta al otro lado, pues solo tenéis que llamar al 609-476174. Estaremos todos acompañados de Josep, de Jaume y de mucha gente más. Gracias por este maravilloso programa y hasta pronto, chicos. Hasta pronto. Vale, chao. Hasta muy pronto. Hasta pronto. Gracias, Jaume, Ana. Y nos vemos y hablamos del tema. Saludos. Hasta Saludos luego. igualmente. Vale.